Esto que ven aquí suele ser la cara de un médico cuando ve un hemograma, pero hay algunos hallazgos que deberían convertir la expresión de verse así a verse así. Y hoy hablaremos de eso. Puntualmente nos vamos a concentrar en aquellos hallazgos del hemograma que nos deberían hacer pensar en la presencia de cáncer. Sin embargo, para no contar la historia de medias, también hablaremos de las bases fundamentales del hemograma. Explicaremos cómo pensar y enfocar esas tres anormalidades que son increíblemente frecuentes y de en qué contextos estos hallazgos nos deberían hacer pensar en malignidad. Comencemos. Este video fue patrocinado por Novartis y está destinado a profesionales de la salud. Pueden seguir aprendiendo de hematología con nuestro curso gratuito de neoplasias mieloproliferativas crónicas en Medi. Link en la descripción. Ok, entonces iniciemos hablando de la leucocitosis. Esta se define como un conteo de leucocitos mayor a 11.000 células por milímetro cúbico, ¿verdad? Es uno de los hallazgos más frecuentes en la práctica clínica y muchísimas etiologías lo pueden causar, una de ellas siendo el cáncer. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar entre todas estas causas? Bueno, en un paciente con leucocitosis, tal como sucede con cualquier otro paciente con anormalidades en el hemograma, lo primero a realizar es un abordaje general con una buena historia clínica y un buen examen físico. Los puntos claves que más uno debe prestar atención aquí son signos de infecciones, procesos inflamatorios y también muy importante el uso de medicamentos. Después de esto, lo siguiente que más va a ayudar en el enfoque de estos pacientes va a ser simplemente fijarnos en cuál es la línea celular predominantemente afectada y pensar en sus diferenciales asociados. Para hablar sobre esto, les recuerdo que los leucocitos se dividen en tres grandes familias. Por un lado están los granulocitos. Aquí encontramos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Luego están los linfocitos, que a su vez se dividen en células B y células T. Y finalmente están los monocitos. Cada una de estas líneas cumple funciones distintas en el cuerpo y sugieren, en caso de estar elevadas, distintos diagnósticos diferenciales. Entonces digamos que tengo una elevación de neutrófilos. Digamos un 90% de neutrofilia en el hemograma. ¿Qué pienso ahí? Bueno, ya en un segundo le explico cuáles son los diferenciales de neutrofilia, pero antes tengo que aprovechar para explicar un error increíblemente frecuente que nos acaba de mostrar ahí y que muchos médicos cometen, que es definir las alteraciones de los conteos del hemograma basándose en los porcentajes. Para que me entienda, se lo pongo así. Imagine que un paciente tiene 1000 leucocitos y 90% de estos son neutrófilos. Si uno solo se guiara por el porcentaje, uno diría que ese paciente tiene neutrofilia. Sin embargo, si analizamos el recuento absoluto de neutrófilos, este sería de 900, lo cual en realidad corresponde a una neutropenia. Por eso siempre debemos guiarnos es por los conteos absolutos celulares y no por los porcentajes. Clarísimo. Pero entonces, con eso en mente, ahora sí hablemos de lo que un médico debería sospechar frente a la elevación de las distintas líneas leucocitarias. Con los neutrófilos lo principal van a ser infecciones, usualmente bacterianas, y en menor medida procesos inflamatorios crónicos y medicamentos como serían los glucocorticoides y los estimulantes de colonias. Con los linfocitos, nuevamente lo primero a considerar son las infecciones, pero en este caso van a ser infecciones virales. También podríamos considerar reacciones de hipersensibilidad, tabaquismo y cualquier situación de estrés fisiológico significativo como el estado posoperatorio o postraumático. Con los eosinófilos, los diferenciales usuales son infecciones parasitarias, alergias y algunos medicamentos como serían antiepilépticos o algunos antibióticos. Y finalmente, con los monocitos y basófilos, lo que debemos entender es que estos se elevan de forma concomitante con las otras líneas y por lo tanto su elevación suele ser debida a los procesos que acabamos de describir. Sin embargo, cuando identificamos una elevación muy marcada o aislada de alguna de estas dos líneas celulares, debemos de sospechar siempre una neoplasia hematológica subyacente. Este viene siendo el primer signo clave que mencionamos hoy, que cualquier médico tiene que tener en su radar acerca de las neoplasias. Y ya que estamos hablando de neoplasias, me gustaría que ahora sí entráramos de lleno al tema. La pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son de mayor a menor severidad los hallazgos del hemograma que por sí solos más deberían preocupar a un médico sobre la posibilidad de cáncer? Bueno, hay varios. Los primeros que deberíamos reconocer son los que no solo aumentan la sospecha de una neoplasia, sino que además sugieren un compromiso clínico significativo y que al identificarlos debemos alertarnos no solo de la posibilidad de cáncer, sino también de la necesidad de una evaluación urgente. Por esto, ante la presencia de alguno de estos hallazgos, lo ideal es remitir de forma inmediata a los pacientes a urgencias. Aquí hay tres hallazgos que deberíamos de recordar. El primero de ellos es la presencia de fallo medular, es decir, múltiples citopenias que acompañan a la leucocitosis. Un ejemplo de esto sería un hemograma así, leucocitos en 30.000, pero con formas inmaduras y plaquetas y hemoglobina disminuidas.
El segundo hallazgo es la presencia de algo que denominamos hiperleucocitosis, que es un conteo de leucocitos por encima de 100.000 células por milímetro cúbico. Este tipo de hallazgos se observa casi que exclusivamente en neoplasias y acarrea diversos riesgos y potenciales complicaciones, por lo cual es también recomendado remitir a estos pacientes a urgencias. Y finalmente, el tercer hallazgo crítico es identificar la presencia, ya sea en un diferencial o en un frotis de sangre periférica, blastos. Este hallazgo es increíblemente sugestivo de una leucemia aguda y debe remitirse de inmediato al servicio de urgencias. Ok, entonces, fallo medular, hiperleucocitosis y presencia de blastos. En estos casos sospechamos fuertemente una neoplasia y remitimos de inmediato a urgencias. Ahora hablemos de aquellos hallazgos que, si bien no son tan severos, también deberían hacernos pensar en cáncer. Sí, claro. El primero que debemos mencionar es un recuento de leucocitos muy elevado, generalmente por encima de 50.000. Y aquí debemos aclarar que este hallazgo no necesariamente indica cáncer. De hecho, existe un término para hablar de cuando esto sucede que se llama reacción leucemoide. Es cuando hay elevaciones así exageradas, pero no debidas a malignidad. Sin embargo, con eso en cuenta, un médico sí debería saber que cuando no hay una causa evidente que explique una elevación así de dramática, cuando ve presencia de formas inmaduras diferentes a blastos, o cuando la leucocitosis se acompaña de sintomatología sugestiva como pérdida involuntaria de peso o diaforesis nocturna, es prudente considerar la posibilidad de una neoplasia. Otros hallazgos que también deben generar sospecha incluyen la elevación de otras líneas mieloides distintas a los leucocitos, como por ejemplo los eritrocitos o las plaquetas, una basofilia marcada y la presencia de un patrón leucoeritroblástico en el hemograma. Para entender esto de un patrón leucoeritroblástico, primero debemos recordar lo básico de la maduración leucocitaria. Verán, para que un leucocito llegue a su forma madura, primero debe pasar por una secuencia de transformaciones, desde la célula hematopoyética, las formas blásticas, los precursores y eventualmente las formas maduras. Como se mencionó hace un momento, un aumento drástico de blastos en sangre periférica es un hallazgo preocupante, pero lo que debemos entender es que un aumento significativo en estos precursores inmaduros también es alarmante. La reacción leucoeritroblástica describe uno de estos escenarios, donde hay elevaciones de los precursores blancos, de ahí el leuco del nombre, y de eritroblastos. Si ven estos, suenan alarmas porque hay una alta probabilidad de una neoplasia medular. Y una pregunta, ¿desde cuándo consideramos que la basofilia es sugestiva de neoplasias? Bueno, si bien la basofilia es un recuento de basófilos mayores a 100 células por microlitro, se ha evidenciado que valores superiores a 400 tienen una sensibilidad cercana al 70%, pero una especificidad del 99% para sospechar una neoplasia mieloide. ¿Hay algún otro hallazgo en el hemograma que por sí solo debería preocupar a un médico de una posible neoplasia hematológica? Sí, esto ya lo mencionamos brevemente hace unos minutos y es la monocitosis aislada o marcada. Esto es principalmente debido a que la gran mayoría de los hemogramas hoy en día tienen recuentos automatizados. Y cuando un paciente tiene blastos en circulación periférica, puede que la máquina los reporte incorrectamente como monocitos. Entonces, si uno observa una monocitosis demasiado exagerada, es sensato sospechar que tal vez no sean monocitos, sino blastos lo que estamos viendo. Aparte de esto, otro hallazgo preocupante sería si después de descartar las causas secundarias que ya hemos mencionado hace algunos minutos, el paciente persiste con una leucocitosis no explicada. Perfecto. Ahora bien, estoy seguro que más allá del hemograma hay hallazgos al interrogatorio o al examen físico que nos pueden dar más argumentos de que posiblemente estamos frente a una neoplasia hematológica. ¿Cuáles son esos hallazgos? Tal vez comencemos con los que se pueden identificar en la anamnesis. Bueno, en la anamnesis lo principal serían los síntomas relacionados al síndrome constitucional, es decir, pérdida inexplicada de peso, diaforesis nocturna y fiebre no infecciosa. De igual manera, los síntomas de citopenias como lo son sangrados o infecciones recurrentes también deben elevar nuestra sospecha. ¿Y en el examen físico? En este caso, los principales hallazgos sugestivos serían visceromegalias, adenopatías y estigmas de sangrado como podrían ser las petequias. Digamos que basándome en todo lo anterior, yo sospecho que mi paciente puede tener una neoplasia hematológica. ¿Qué debo hacer entonces? En ese caso, si soy un médico general, lo que debo hacer es solicitar un hemograma, frotis de sangre periférica, electrolitos, función renal, perfil hepático, LDH y debo remitir a hematología con estos laboratorios, ya que la confirmación requiere usualmente de un aspirado de médula ósea y de otros estudios especializados.
Entonces, ¿la policitemia qué es? ¿Un aumento en la hemoglobina, el hematocrito? Bueno, a ciencia cierta la policitemia es un aumento en la masa celular eritrocitaria, usualmente por encima del 25% de lo esperado para la persona. Sin embargo, la medición de la masa eritrocitaria es costosa, dispendiosa, poco disponible y no estandarizada, por lo que solemos asumir la policitemia a través de evidencia indirecta de esa masa celular, como lo es un aumento en la hemoglobina y el hematocrito. Los puntos de corte son una hemoglobina mayor a 16,5 en hombres y 16 en mujeres y más de 49% de hematocrito en hombres y 48% en mujeres. Entonces, digamos que yo soy un médico general y me llega un paciente con un hemograma compatible con policitemia. ¿Qué tiene que pasar por mi cabeza? Para poder enfocar este problema se tiene que entender que hay tres grandes causas de policitemia: primaria, secundaria y relativa. La relativa ocurre por elevaciones del hematocrito que son secundarias a hipovolemia, más no a un aumento de la masa celular per se. La primaria ocurre por producción autónoma a nivel medular, debido a un proceso neoplásico que usualmente es la policitemia vera. Y finalmente la secundaria ocurre cuando se estimula la producción eritrocitaria debido a otro proceso sistémico. Para entender esto último, debemos recordar que la producción eritrocitaria es un proceso finamente controlado donde su principal regulador es la hormona eritropoyetina. Esta es una hormona producida por las células intersticiales peritubulares tipo 1 del riñón. Su principal estímulo es la hipoxia tisular y por esta razón es que se puede ver persistentemente elevada en condiciones que afectan la oxigenación de los tejidos. Esto se puede ver en condiciones que afectan la oxigenación sistémica, como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o en condiciones que causan hipoperfusión renal, como ocurre en el caso de la estenosis renal bilateral. Aparte de esto, causas como el tabaquismo, medicamentos como los ISGLT2 o la presencia de tumores productores de EPO también pueden elevar esta hormona y causar policitemia secundaria. Entonces ya tengo claras las causas. Ahora, ¿cómo las enfoco y cómo sé cuál es la de mi paciente? En este caso, lo primero es, como siempre, una buena historia clínica y un buen examen físico. Esto es importante porque si, por ejemplo, la historia de mi paciente orienta a un síndrome que deshidrata, estilo diarrea de alto gasto, puede que la policitemia simplemente sea un hallazgo secundario a la deshidratación. En ese caso, lo que debería hacer es simplemente rehidratar al paciente, volver a tomar un hemograma después y ahí probablemente se haya corregido la anormalidad. Por otro lado, puede que la historia clínica o el examen físico me ayuden a identificar causas secundarias de policitemia o hallazgos indicativos de que hay una de estas causas. Por ejemplo, antecedentes de enfermedad cardiopulmonar, signos de neumopatías crónicas, tabaquismo, doping, presencia de masas abdominales, entre muchas otras. Aparte de esto, la historia clínica y el examen físico me pueden ayudar a sospechar una etiología primaria, como podría ser la policitemia vera. Los hallazgos que no se nos deben escapar en el interrogatorio son, por ejemplo, la presencia de eritromelalgia, que es un eritema doloroso en palmas y o en plantas. El prurito acuagénico, que es el prurito posterior al contacto con agua, particularmente cuando el agua se encuentra caliente, la dilatación de las venas retinales o linguales, sangrados por conteos plaquetarios exagerados, parestesias, esplenomegalia y el síndrome de hiperviscosidad, que se presenta con cefalea, dolor torácico o dolor abdominal recurrente. Pero tengo una pregunta. Digamos que durante mi anamnesis identifiqué que mi paciente tiene una posible causa secundaria de policitemia, pero la hemoglobina me parece demasiado elevada y no me queda muy claro el cuadro. ¿Qué puedo hacer en ese caso para salir de la duda? Bueno, en este caso, que sería exactamente lo mismo que tuviéramos que hacer cuando no hay una evidencia de una etiología secundaria, deberíamos tomar unos estudios iniciales que son un uroanálisis, función renal, perfil hepático, electrolitos y, muy importante, niveles de eritropoyetina. En el mundo ideal también deberíamos realizar estudios de mutación de JAK2 en sangre periférica, ya que esta es la mutación más asociada con el tipo de neoplasias hematológicas que causan policitemia, como lo sería la policitemia vera o la trombocitemia esencial. Sin embargo, de no poder solicitar esto, se puede iniciar el enfoque con los paraclínicos que mencionamos y confirmar los niveles de JAK2 en un segundo momento si persiste la sospecha de la neoplasia. Ok, pero ¿y cuándo debería remitir a mi paciente? Bueno, al hematólogo vamos a remitir a los pacientes en donde tengamos una alta sospecha de una etiología primaria o en aquellos casos en donde no encontremos una etiología secundaria. Sin embargo, es importante recordar que algunos pacientes se deben remitir directamente a urgencias debido a la gravedad del cuadro. Por ejemplo, un paciente que presente síntomas de hiperviscosidad que puedan amenazar la vida, tales como un dolor torácico de características anginosas o afecciones neurológicas agudas.
La trombocitopenia se define oficialmente como un recuento de plaquetas menor a 150.000. Sin embargo, es importante tener en cuenta que valores iguales o inferiores a este punto de corte se observan en hasta el 2.5% de las personas sanas, por lo que algunos autores han debatido si se debería considerar la verdadera trombocitopenia por debajo de 100.000. Perfecto. Entonces, me llega un paciente con trombocitopenia. ¿Qué debería pasar por mi mente? Por mi mente debería pasar que hay 5 razones por las cuales un paciente puede tener trombocitopenia. Yo las recuerdo por una mnemotecnia que son las 5 Ds: dilución, destrucción, demanda, detención y déficit. La dilución suele producirse como consecuencia de una reanimación hídrica agresiva, motivo por el cual es común observarla en pacientes hospitalizados. En el caso de la destrucción, la causa principal es inmune, siendo la púrpura trombocitopénica inmune la etiología más frecuente. Sin embargo, es importante considerar otras entidades como por ejemplo el síndrome antifosfolípido, el lupus eritematoso sistémico y algunas reacciones medicamentosas. En cuanto a la demanda, debemos pensar en condiciones que demandan o requieren del uso de plaquetas para la formación excesiva de trombos, tales como por ejemplo microangiopatías trombóticas, coagulación intravascular diseminada, estados posoperatorios e incluso eventos trombóticos mayores como podría ser un tromboembolismo pulmonar. La detención, por su parte, se relaciona con situaciones que provocan la detención de plaquetas en la circulación esplácnica, es decir, todo lo que genere hipertensión portal o esplenomegalia, dado que en condiciones normales el vaso almacena aproximadamente un tercio de las plaquetas, pero cuando se encuentra aumentado de tamaño puede llegar a albergar incluso hasta el 90% de las plaquetas. Finalmente, el déficit puede deberse tanto a la carencia de nutrientes esenciales para la producción plaquetaria, como la deficiencia de vitamina B12, o a trastornos medulares que disminuyen la población de células hematopoyéticas. Aquí podemos encontrar neoplasias hematológicas como mielofibrosis primaria, infiltración medular, infecciones o entidades menos comunes como aplasia medular, hemoglobinuria paroxística nocturna e incluso alteraciones congénitas. Ok, pero eso son como muchas causas. ¿Cómo las enfoco realmente y cuándo me preocupo? Para eso podemos seguir un abordaje de 5 pasos. El primero es, por supuesto, una adecuada historia clínica y examen físico orientados precisamente a buscar hallazgos sugestivos de alguna de esas etiologías que ya mencionamos. Algunas preguntas clave que podríamos realizar aquí son aquellas relacionadas a viajes recientes, consumo de alcohol y medicamentos, hábitos dietarios, conductas sexuales, síntomas neurológicos, síntomas de autoinmunidad y síntomas que puedan sugerir malignidad como los constitucionales, el dolor óseo o los relacionados a esplenomegalia, como por ejemplo la saciedad temprana. Al examen físico debemos prestar especial atención a lo que sería hallazgo de visceromegalias, adenopatías y hallazgos de hepatopatía crónica. Además, dado el riesgo de sangrado, es importante preguntar acerca de la presencia de sangrado, tanto en piel como en mucosas, y por supuesto buscarlos en el examen físico. Listo. Una vez hago eso, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso consiste en identificar aquellos pacientes que deben ser remitidos a urgencias. Entre estos encontramos, por ejemplo, pacientes que encuentren un recuento plaquetario menor a 50.000 o aquellos en quienes de forma concomitante se sospeche anemia hemolítica, lo cual podría indicar una microangiopatía trombótica subyacente. También deben de considerarse los pacientes con presencia de blastos en el frotis de sangre periférico o con signos de fallo medular. Además, toda mujer embarazada con plaquetas por debajo de 100.000 y aquellos pacientes en quienes sospechemos trombocitopenia inducida por heparinas o relacionada con la vacunación, debemos remitirlos a urgencias. Y si no se identificó ninguno de estos escenarios, ¿qué se debería hacer? Si se dispone de un frotis de sangre periférica, el siguiente paso más apropiado es evaluarlo cuidadosamente, ya que puede ofrecer pistas claves sobre la etiología de la trombocitopenia. Por ejemplo, la presencia de esquistocitos sugiere una microangiopatía trombótica, mientras que los microesferocitos o la aglutinación de eritrocitos orientan a un proceso hemolítico inmune. La presencia de plaquetas de tamaño anómalo, ya sean macro o microplaquetas, pueden identificar una afección congénita. La leucocitosis con linfocitos atípicos, granulaciones tóxicas o cuerpos de Dol puede sugerir una infección. Por último, la leucoeritroblastosis debe hacer sospechar un proceso maligno subyacente. Además, el frotis es fundamental para diferenciar una trombocitopenia verdadera de una pseudotrombocitopenia, evitando errores diagnósticos y tratamientos innecesarios. La pseudotrombocitopenia es un hallazgo de laboratorio en el que el recuento de plaquetas aparece falsamente disminuido a pesar de que el paciente tiene un número normal de plaquetas circulantes.
Esto se debe a la presencia de anticuerpos que reaccionan contra el anticoagulante EDTA, que es frecuentemente utilizado en los tubos de análisis. Estos anticuerpos inducen la aglutinación de las plaquetas, formando grupos que el contador automatizado de plaquetas interpreta erróneamente como una sola plaqueta en lugar de muchas. Como resultado, se reporta un recuento plaquetario artificialmente bajo. Este fenómeno, para que lo tengan en mente, ocurre en aproximadamente el 0.1% de la población. Listo. Y una vez cuento con el frotis, ¿qué debería hacer? Lo siguiente es solicitar para clínicos que van a estar dirigidos a la sospecha que se tenga. Por ejemplo, si se sospecha una anemia megaloblástica, se solicitan niveles de vitamina B9 y B12. Si se sospecha una hepatopatía crónica, solicito una ecografía y un perfil hepático. Si sospecho autoinmunidad, solicito anticuerpos antinucleares, un perfil de síndrome antifosfolípido, y si sospecho malignidad, debo remitir el paciente para realizarle una biopsia de médula ósea. Sin embargo, si no hay una causa clara, debería realizar por lo menos los siguientes estudios: el hemograma con frotis de sangre periférica de nuevo, una serología de VIH, serología para virus de hepatitis C, perfil hepático, función renal, TSH, LDH y considerar estudios para Helicobacter pylori en zonas endémicas. Entonces, para resumir, los hallazgos que me hacen sospechar malignidad y por ende remitir a un hematólogo en el escenario de trombocitopenia son: 1. Presencia de síntomas constitucionales; 2. Hallazgos leucoeritroblásticos; 3. Organomegalias de causa no clara. ¿Y qué más falta? Sí, creo que incluiría también la presencia de trombosis de sitio inusual o la presencia de elevación exagerada de alguna línea celular mieloide u otras citopenias de causa no clara. Buenísimo. ¿Y dónde puedo seguir aprendiendo acerca de estas neoplasias hematológicas? Pues tenemos un curso de síndromes mieloproliferativos con la información que todos los médicos deberíamos conocer acerca de estas patologías, desde su fisiopatología, diagnóstico y manejo. ¿Y es gratis? Obvio.